Marisol Hernández ajustó las arrugas de la blusa nueva que había comprado en rebajas hacía 15 días. Intentaba ir arreglada a pesar de su modesto vestuario. Trabajar en una tienda de ropa cara exigía un cierto nivel de vestimenta. Las pesadas puertas de cristal del centro comercial Plaza Real se abrieron para dejarla entrar en el fresco vestíbulo. Los tacones de sus zapatos tintinearon en el suelo de mármol, resonando en los altos techos. Eran las 7 de la mañana. Marisol siempre venía a trabajar antes que los demás. Le gustaba ver cómo el centro comercial se despertaba poco a poco. Los guardias de seguridad la saludaban con la cabeza. Los limpiacristales estaban terminando su trabajo y los baristas de la cafetería de enfrente preparaban las primeras tandas de café recién hecho, cuyo aroma llenaba el aire. La tienda Elegance donde trabajaba Marisol estaba en el primer piso. Los escaparates estaban relucientemente limpios, los maniquíes congelados en poses exquisitas, mostrando la nueva colección. Marisol sacó las llaves del bolso y abrió la puerta. En la penumbra de la tienda, lo primero que hizo fue encender las luces y el aire acondicionado. El día prometía ser caluroso. «Buenos días, papá», susurró, mirando la pequeña foto de su teléfono. Era su ritual diario. Su padre, Fernando Hernández, se levantaba mucho antes. Trabajaba en una obra como capataz y ella sabía que ya estaba en la obra. Estaban muy unidos desde la muerte de su madre, y esas vías matinales la ayudaban a sentirse unida a él. Marisol recorría metódicamente la tienda, revisando la ropa colgada, corrigiendo las etiquetas de los precios, ordenando los zapatos. Sus compañeras bromeaban diciendo que trataba las cosas como si fueran seres vivos. Pero era esa atención al detalle lo que la convertía en una de las mejores vendedoras. A las 8 en punto apareció Carmen, su íntima amiga y colega. Mujer bajita y rellenita de unos 40 años, irradiaba una calidez maternal de la que Marisol carecía. «Mi ángel, ¿otra vez llegas pronto?». Carmen sonrió y abrazó a su amiga. «¿Cuándo aprenderás a descansar?». «Buenos días, Carmen. Ya sabes que me gusta llegar pronto». Marisol ayudó a su amiga a quitarse la chaqueta. «He tenido tiempo de revisar el envío de ayer y colgar los nuevos modelos». Pronto llegó también el resto del personal. Sofía, una estudiante que trabajaba a media jornada por las mañanas, y Diego, el único varón de su equipo encargado del almacén. Comenzaba una jornada laboral normal. A Marisol le encantaba su trabajo, le encantaba ayudar a la gente a elegir ropa, ver su alegría cuando encontraban algo especial, pero a veces, cuando miraba las etiquetas de los precios con 4 ceros, sentía una punzada de tristeza. Solo podía permitirse comprar cosas aquí con un descuento importante para sus empleados, e incluso así tendría que ahorrar durante meses. A mediodía, la afluencia de compradores había aumentado. Marisol estaba ayudando a una anciana a elegir un vestido para la boda de su nieta cuando Sofía la llamó. «Marisol, por favor, ayúdame con el tallaje en el departamento de caballero». Disculpándose ante la compradora, Marisol se apresuró a ayudarla. En ese momento se abrió la puerta principal de la tienda, dejando pasar a un joven alto vestido con un traje impecable. Marisol se quedó paralizada un instante. Su aparición parecía cambiar el ambiente de la tienda. Se movía con la elegancia despreocupada de un hombre acostumbrado al lujo. «Buenas tardes», dice con voz grave y segura. «Necesito un traje para una reunión importante». A Marisol se le encogió el corazón. Había atendido muchas veces a clientes adinerados, pero aquel hombre tenía algo especial. Tal vez fuera la media sonrisa que se dibujaba en sus labios o la mirada atenta de sus ojos castaños. «Por supuesto, le ayudaré a elegir un traje. ¿Tienes alguna preferencia de color o estilo?». La hora siguiente pasó volando. Ricardo, así se llamaba el cliente, era exigente pero agradable. Se probó varios trajes, escuchando atentamente las recomendaciones de Marisol.
A menudo su mirada se detuvo en ella más tiempo del necesario, y sus elogios a su profesionalidad sonaron especialmente cálidos. Una vez hecha la elección, Ricardo le tendió una tarjeta de crédito de platino y comentó despreocupado: «Sabes, es raro encontrar un vendedor con tan buen gusto y una actitud tan sincera hacia su trabajo». Marisol sintió que el color le inundaba las mejillas. Intentó mantener un tono profesional, pero sus manos temblaban ligeramente mientras envolvía la compra. «Que tenga un buen día», dijo Ricardo cogiendo el paquete. «Espero volver a verte». Cuando se marchó, Carmen se acercó a Marisol con una sonrisa socarrona. «He visto cómo te miraba. Un hombre así es un novio envidiable». «Vamos, Carmen», intentó disimular Marisol avergonzada. «Solo es un cliente educado». El día transcurrió como de costumbre, pero los pensamientos de Marisol volvían una y otra vez al misterioso cliente. Por la noche, mientras hacía la maleta antes de marcharse, se fijó en una tarjeta de visita que había sobre el mostrador. Grabado en letras doradas sobre papel caro, ponía «Ricardo Valenzuela, Industrias Valenzuela». Marisol guardó la tarjeta con cuidado en el bolsillo de la blusa, tratando de convencerse de que solo lo hacía porque el cliente podría volver a buscarla, pero el corazón se le aceleró y una sonrisa inoportuna se dibujó en sus labios. En el abarrotado autobús de vuelta a casa, Marisol pensó en cómo le contaría a su padre lo insólito del día. Aunque no, tal vez se callaría lo de Ricardo por ahora. A veces era mejor guardar algunos momentos solo para sí misma, sobre todo si era probable que se quedaran en el recuerdo agradable de un cliente interesante. A la mañana siguiente, Marisol se despertó antes de lo habitual. El viejo despertador marcaba las 5, pero el sueño ya no llegaba. Estaba tumbada en su pequeña habitación, escuchando cómo su padre se preparaba para ir a trabajar detrás de la pared. Los sonidos familiares del ajetreo matutino, el tintineo de una taza, el crujido de la ropa de trabajo. Se levanta de la cama y se acerca al pequeño armario. Elegir la ropa hoy le llevó más tiempo de lo habitual. Marisol revisó sus pocas prendas, tratando de encontrar algo especial. Finalmente se decidió por un vestido azul claro que guardaba para ocasiones especiales. «Hoy estás muy guapa», comenta su padre cuando ella entra en la cocina. «¿Algún día especial?» «No, papá, es que me apetecía ponerme el vestido». Besó Marisol a su padre en la mejilla, tratando de ocultar su emoción. Fernando miró atentamente a su hija, pero no dijo nada. Terminó su café y, recogiendo su mochila de trabajo, se dirigió a la puerta. «Ten cuidado, cariño. Las chicas guapas tienen que tener doble cuidado». Marisol sabía que su padre estaba preocupado por ella. Desde la muerte de su madre, se había vuelto sobreprotector con su única hija, y a veces le pesaba. Pero hoy se limitó a asentir distraídamente, absorta en sus propios pensamientos. En la tienda, el día empezó como de costumbre. Sofía llegaba tarde, Carmen hablaba de un nuevo envío con Diego y los clientes se entretenían mirando los expositores. Marisol no dejaba de mirar a la puerta principal, pero Ricardo no aparecía. A la hora de comer estaba frustrada. Se reprendió por sus insensatas esperanzas. Seguro que un hombre como Ricardo Valenzuela no volvería deliberadamente a la tienda por una simple dependienta. La tarjeta de visita que llevaba en el bolsillo de la blusa le parecía pesada como una piedra. «Marisol, ¿tienes visita?». La voz de Sofía la sacó de su ensueño. Ricardo estaba de pie junto al corbatero. Esta vez llevaba un traje gris claro que acentuaba su alta figura. Sonrió al ver a Marisol. «He descubierto que olvidé mi tarjeta, y, hay que reconocerlo, ha sido una excusa estupenda para volver». El corazón de Marisol latía con más frecuencia. Sacó la tarjeta. «Sí, la encontré anoche. Quería guardarla por si volvías». «No la necesito ahora». Ricardo se acercó un paso. «Quería invitarte a cenar. Si estás libre esta noche». Marisol sintió las miradas de sus compañeros sobre ella.
Carmen le hacía unas señas desde detrás del mostrador de la caja registradora y Sofía escuchaba a hurtadillas fingiendo ajustar la ropa en un maniquí. Ia vaciló. Esto es muy inesperado. Las mejores cosas de la vida ocurren inesperadamente, dijo Ricardo en voz baja pero con seguridad. Te recogeré a las 7. Ni siquiera era una pregunta, sino una afirmación. Marisol sintió una ligera irritación ante tanta seguridad en sí misma, pero enseguida se disolvió en excitación. De acuerdo, oyó decir a su voz. A las 7. El resto del día pasó como un borrón. Carmen la inundó de consejos que Marisol apenas escuchó. Sofía discutía con entusiasmo la marca de su reloj y de su coche, y Diego movía la cabeza con desaprobación. A las 7:05, un coche negro con los cristales tintados se detuvo frente a la entrada del centro comercial. Marisol nunca había sido buena con las marcas de coches, pero incluso ella se dio cuenta de que éste costaba una fortuna. Ricardo se apeó y abrió la puerta delante de ella. El restaurante estaba en la azotea de uno de los hoteles más caros de la ciudad. Marisol nunca había estado en un lugar así. Los camareros se movían tan silenciosamente como sombras. Las velas en las mesas creaban un ambiente íntimo y las ventanas panorámicas daban a la ciudad nocturna. «Estás callada», comentó Ricardo mientras les traían el vino. «Es que todo es un poco fuera de lo normal», admitió Marisol con sinceridad. «¿Siempre eres así de sincera?» Un destello de interés brilló en sus ojos. «Siempre. Papá dice que es mi principal defecto». «O principal virtud», Ricardo levantó su copa. «Por la honestidad». La velada fluyó con sorprendente facilidad. Ricardo demostró ser un conversador atento. Preguntó a Marisol por su vida, su trabajo, sus aficiones. Le contó anécdotas divertidas de sus viajes. Ni una sola vez le hizo sentir la diferencia de estatus social. Cuando la llevó a casa, ya era tarde. A la entrada de la vieja casa, Ricardo la cogió de la mano. «Quiero volver a verte, mañana y pasado mañana». Marisol miró sus dedos entrelazados. La mano de él era cálida y seca. La de ella temblaba ligeramente. «Sí», respondió ella con sencillez. Las semanas siguientes pasaron como un día. Ricardo aparecía todas las noches, llevándola a lugares que ella ni siquiera sabía que existían. Los restaurantes caros fueron sustituidos por acogedoras cafeterías, los paseos por el paseo marítimo por visitas al teatro. Su padre notó el cambio en su hija. Una noche, cuando ella tenía otra cita, la detuvo. «¿Quién es Marí?» «Se llama Ricardo Valenzuela. Es un hombre de negocios». Fernando frunció el ceño. «¿Valenzuela? ¿El tipo de Valenzuela?» «Sí, papá, pero es diferente, de verdad. No es como todos los ricos. Todos son diferentes hasta que consiguen lo que quieren». Papá suspiró con pesadez. «Cuida tu corazón, niña». Pero Marisol ya no podía oír sus palabras. Un coche sonó abajo. Ricardo la estaba esperando. Se sentía como la heroína de un cuento de hadas, aunque en algún lugar de su interior se agitaba una preocupación. Pero ahuyentó esos pensamientos y se sumergió en un torbellino de sensaciones y sentimientos nuevos. Todos en la tienda se habían acostumbrado ya a los lujosos ramos que aparecían cada mañana. Carmen dejó de dar consejos, solo a veces miraba preocupada a su amiga. Sofía seguía admirando, mientras Diego aún movía la cabeza con desaprobación. Y Marisol se estaba enamorando, fuerte, profundamente, por primera vez en su vida. Cada mirada de Ricardo, cada caricia suya le aceleraba el corazón. Sabía que sus mundos eran demasiado diferentes, que no podía durar para siempre, pero no podía, ni quería, parar. La mansión de la familia Valenzuela se alzaba sobre una colina en el barrio más prestigioso de la ciudad. Marisol jugueteaba nerviosa con el borde de la blusa nueva que había comprado especialmente para aquella noche mientras el coche de Ricardo subía por el camino de entrada perfectamente cuidado.
Las enormes puertas de hierro forjado se abrieron silenciosamente ante ellos, revelando un exuberante jardín con fuentes iluminadas. No te preocupes tanto, Ricardo le cubrió la mano con la suya. Solo quieren conocer a la chica que me robó el corazón. Marisol sonrió débilmente. Su relación había crecido rápidamente durante el último mes, pero conocer a los padres de Ricardo era lo que más miedo le daba. Recordó lo meticulosamente que se había preparado para aquella velada. Se había gastado casi todo su sueldo en ropa nueva. Había pasado horas peinándose y ensayando frases sociales frente al espejo. En la puerta de entrada les recibió el mayordomo, un hombre alto y canoso de rostro impenetrable. Aceptó el abrigo de Marisol como si le estuviera haciendo el mayor de los favores. Ricardo no pareció darse cuenta. La condujo con confianza por un amplio pasillo decorado con cuadros de pesados marcos. Beatriz Valenzuela les esperaba en el salón. Sentada en un sillón, con una copa de vino en la mano, observaba atentamente a los invitados. Su postura impecable y su pelo perfectamente peinado hacían que Marisol se sintiera torpe y fuera de lugar. «Mamá, esta es Marisol». Ricardo le hizo un gesto a la chica para que se acercara. «Marisol, te presento a mi madre». «Un placer, señora Valenzuela», le tembló la voz a Marisol. Beatriz la miró atentamente. «Siéntate, querida. Ricardo me ha hablado mucho de ti». Marisol bajó hasta el borde del sofá, sintiendo cómo la tapicería de seda se deslizaba bajo sus palmas. En ese momento entró en el salón Alberto Valenzuela, un hombre alto con expresión autoritaria. Saludó con una breve inclinación de cabeza y tomó asiento junto a su mujer. «Bueno, Marisol», empezó Beatriz, «Ricardo me ha dicho que trabajas en el centro comercial». «Sí, en la tienda de ropa Elegancia». Marisol intentó que su voz sonara segura. «Soy dependienta, jefe». «Qué interesante». Beatriz bebió un sorbo de vino. «¿Y cuánto tiempo llevas trabajando allí?» 4 años, desde que salí de la escuela». «¿Y la universidad?», intervino Alberto. «¿Qué estudios tienes?». Marisol sintió que el color le inundaba las mejillas. «Yo no pude ir a la universidad. Después de la muerte de mi madre, tuve que trabajar para ayudar a mi padre». Un pesado silencio flotaba en el salón. Ricardo puso la mano en el hombro de Marisol. «Pero es la mejor trabajadora de la tienda. Allí nos conocimos». «Sí, ya me lo has dicho». Beatriz dejó su vaso. «¿Y a qué se dedica tu padre, querida?». «Es capataz en una obra». Marisol sintió la mano de Ricardo tensa sobre su hombro. Beatriz y Alberto intercambiaron rápidas miradas. En sus ojos, Marisol vio lo que más temía, una lástima condescendiente mezclada con desprecio. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Marisol se enredó con los numerosos cubiertos, se ruborizó ante los comentarios de Beatriz sobre la postura correcta y sintió las miradas escrutadoras de los criados. «¿Y qué te parece viajar, Marisol?», preguntó Beatriz cuando sirvieron el postre. «Ricardo suele estar en Europa por asuntos de la empresa». «Nunca he estado en el extranjero», admitió Marisol. «Solo viajé a la costa una vez con mi padre». «¿Nunca has estado en Europa?». Beatriz fingió sorpresa. «Pero eso es lo mínimo de desarrollo cultural. París, Roma, Londres». «Mamá», dijo Ricardo en tono de advertencia. «¿Qué mamá?». «Solo me preguntaba por las perspectivas de tus... amiga». Marisol sentía cada palabra de Beatriz clavándose en ella como una aguja afilada. Se dio cuenta de que para la madre de Ricardo ella no era nadie, una chica cualquiera de clase baja que se atrevía a levantar los ojos hacia su hijo. Después de cenar, Alberto se llevó a Ricardo a su estudio. Marisol se quedó a solas con Beatriz, que de pronto cambió de tono. «Escúchame bien, querida. Pareces una buena chica, pero seamos realistas. Ricardo es el heredero de una gran empresa. Su vida está programada con años de antelación.
No hay lugar para enredos románticos. Marisol sintió que sus manos empezaban a temblar. Amo a su hijo, señora Valenzuela. ¿Amor? Beatriz sonrió fríamente. El amor no sustituye a la educación, a las conexiones, a la comprensión de nuestro mundo. No tienes ni idea de lo que significa ser la esposa de un hombre de tal talla. En el estudio de Alberto, la conversación se desarrollaba de forma similar. Ricardo permanecía junto a la ventana escuchando el monólogo de su padre. Hijo, comprendo tus sentimientos. Es una chica preciosa, pero tienes que pensar en el futuro de la empresa, sobre nuestra reputación. Asociarse con una chica de este tipo de ambiente podría ser perjudicial para el negocio. Ella no es una conexión, padre, replicó Ricardo ensordecedoramente. Yo la amo. ¿Amor? Alberto sacudió la cabeza. Hablas como un niño. Tienes obligaciones con tu familia, con la empresa. Cuando por fin salieron de la mansión, Marisol se sintió completamente desolada. Ricardo permaneció en silencio todo el camino, agarrando con fuerza el volante. No fue hasta fuera de su casa cuando se volvió hacia ella. Siento lo de esta noche. Solo necesitan conocerte mejor. Marisol asintió, incapaz de pronunciar palabra. Al subir las escaleras de su piso, se dio cuenta por primera vez del abismo que separaba sus mundos. Su padre la esperaba en casa, sentado en la cocina, a pesar de lo tarde que era. ¿Cómo te ha ido, cariño? Marisol le abrazó, respirando el olor familiar de la ropa de trabajo y la colonia barata. Son muy ricos, papá, y muy orgullosos. Fernando acarició la cabeza de su hija. Nosotros también estamos orgullosos, Marí, solo que nuestro orgullo es diferente. Habían pasado 3 meses desde el desafortunado encuentro con los padres de Ricardo. Marisol intentaba no pensar en aquella noche, aunque la mirada desaprobadora de Beatriz Valenzuela aún la perseguía en sueños perturbadores. Ricardo también parecía decidido a olvidar lo sucedido. Se volvió aún más atento e insistente a la hora de mostrar sus sentimientos. Aquella mañana, Marisol se despertó con el sonido del teléfono. En la pantalla había un mensaje de Ricardo. Hoy es un día especial. Te recogeré a las 7. Ponte algo bonito. Sonrió. Últimamente, este tipo de sorpresas formaban parte de su vida. En el trabajo, el tiempo transcurría angustiosamente lento. Sofía notó su impaciencia. ¿Tienes una cita esta noche? Sí, Ricardo trama algo. Marisol rebuscaba entre percheros de vestidos. Dice que es un día especial. Carmen, que estaba tendiendo una nueva colección, levantó las cejas significativamente. ¿Un día especial? ¿Sabes lo que puede significar? Marisol se quedó paralizada. Ya se le había pasado por la cabeza, pero le daba miedo pensar en ello. A pesar de sus sentimientos, la diferencia de estatus social seguía pareciéndole una barrera infranqueable. A las 6 en punto, un mensajero entró en la tienda con una caja enorme. Entrega para la señorita Hernández. Dentro había un magnífico vestido de noche del color de las cerezas maduras. Venía con una nota. Este vestido está hecho para usted. Lo estoy deseando. R. Marisol pasó la mano por la tela de seda, asombrada. Un vestido así costaba más que su sueldo de 3 meses. Sofía jadeó con admiración. Pruébatelo ahora mismo. En el probador, Marisol apenas se reconoció en el espejo. El vestido le quedaba perfecto y realzaba todas las ventajas de su figura. La fina confección, los exquisitos detalles, todo indicaba que estaba hecho a medida. Pareces una princesa, susurró Sofía. La futura señora Valenzuela, añadió Carmen, y Marisol sintió que el corazón le latía más deprisa. Exactamente a las 7 en punto, un familiar coche negro se detuvo frente a la entrada del centro comercial. Ricardo, vestido con un impecable smoking, ayudó a Marisol a subir al coche. Parecía inusualmente excitado. ¿A dónde vamos?
preguntó Marisol mientras salían de la ciudad. Ya lo verás, sonrió Ricardo enigmáticamente. La carretera llevaba a la costa. Media hora después, se detuvieron en una playa privada. La arena estaba sembrada de pétalos rosas, por todas partes ardían velas en farolillos de cristal y en el centro de la composición había una mesa puesta. Ricardo. Marisol no podía creer lo que veían sus ojos. Eso no es todo. La cogió de la mano y la condujo a la mesa. La cena fue magnífica. Los camareros aparecían y desaparecían tan silenciosamente como sombras. Un cuarteto de cuerda tocaba a lo lejos. Las olas susurraban suavemente a sus pies y las estrellas parecían brillar más de lo habitual. Después del postre, Ricardo se levantó y tendió la mano a Marisol. ¿Damos un paseo? Caminaron lentamente por la orilla del agua. Marisol sentía el frescor de la arena bajo sus pies descalzos. Había dejado los zapatos junto a la mesa. «¿Sabes?», comenzó Ricardo deteniéndose. «Cuando te vi por primera vez en la tienda, supe que eras especial. Tu sinceridad, tu pureza, no te pareces en nada a las chicas que me rodean». Marisol sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. «Sé que mis padres están en contra. Sé que todo el mundo piensa que es una locura». Ricardo tomó las manos de ella entre las suyas. «Pero nunca he estado tan seguro de nada en mi vida». Se arrodilló y Marisol dejó de respirar. Una cajita de terciopelo apareció en sus manos. «Marisol Hernández, ¿quieres casarte conmigo?». En la caja brillaba un anillo de diamantes de tal claridad que parecía irradiar luz propia. Marisol miró el anillo, a Ricardo, el mar detrás de él. Todo parecía un sueño. «Sí», susurró. «Sí, me casaré contigo». Ricardo le puso el anillo en el dedo y se levantó. En ese momento, los fuegos artificiales estallaron en el cielo, pintando el océano de 1000 colores diferentes. Marisol volvió a casa pasada la medianoche. Su padre la esperaba en la cocina, como siempre. «Papá», le mostró la mano con el anillo, «Ricardo me ha pedido matrimonio». Fernando se quedó mirando la piedra brillante durante un largo instante y luego desvió la mirada hacia el rostro radiante de su hija. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres, Mari?». «Sí, papá, lo quiero». Fernando suspiró con fuerza. «Entonces tienes mi bendición, pero recuerda, siempre puedes volver a casa». Al día siguiente, Ricardo insistió en una cena formal con sus padres. Esta vez el ambiente era distinto. Beatriz Valenzuela mostraba cordialidad, aunque su sonrisa no parecía genuina. Alberto hizo un brindis formal por la felicidad de los jóvenes. Después de la cena, Beatriz se llevó aparte a Marisol. «Bueno, ahora que ya está todo arreglado, tenemos mucho que enseñarte. Ser la esposa de Valenzuela no es solo un privilegio, sino también una gran responsabilidad». Marisol oyó la amenaza mal disimulada en su voz, pero ahora no podía empañar su felicidad. Miró a Ricardo, que hablaba con su padre en el otro extremo de la habitación, y se sintió dispuesta a superar cualquier obstáculo por el bien de su amor. La noticia del compromiso se extendió rápidamente por el pueblo. En la tienda, Marisol se convirtió en el centro de atención. Los clientes cuchicheaban a sus espaldas, los compañeros la acribillaban a preguntas. Sofía miraba embelesada el anillo, mientras Carmen se enjugaba las lágrimas furtivamente. «Nuestra chica se casa». Solo Diego le dijo una vez en voz baja: «Ten cuidado, Marisol. En la alta sociedad no todo es tan bonito como parece». Pero Marisol no oyó la advertencia. Estaba demasiado feliz, demasiado enamorada, para darse cuenta de las señales de alarma. Le esperaba una nueva vida con la que nunca se había atrevido a soñar. Los preparativos de la boda estaban muy avanzados cuando Beatriz Valenzuela insistió en celebrar una cena familiar en la que estuvieran presentes las dos familias. Marisol había pasado la noche en vela, imaginando cómo se sentiría su humilde padre en la lujosa mansión Valenzuela. «Papá,
¿Por qué no te compramos un traje nuevo?, sugirió con cautela durante el desayuno. Fernando se apartó de su taza de café. Mi traje viejo está bastante bien. Me lo puse para tu graduación. Pero eso fue hace 5 años. Marisol. Papá puso la mano sobre la mesa. No voy a fingir ser otra persona. Si a tu prometido y a su familia solo les importa la ropa, quizá deberías pensártelo 2 veces. Marisol se mordió el labio. Sabía que su padre tenía razón, pero seguía preocupada. Durante las últimas semanas, Beatriz había insistido en la necesidad de ajustarse a cierto nivel. A la 1 en punto de la tarde del domingo, llegaron a la mansión Valenzuela en un taxi destartalado. Fernando llevaba un traje viejo pero bien planchado. Marisol llevaba un sencillo vestido azul. No quería ir demasiado llamativa. El mayordomo les abrió la puerta y les miró como si fueran repartidores de pizza que se habían equivocado de dirección. Beatriz los recibió en el vestíbulo, vestida como si fuera a ver al presidente. «Ah, ahí estáis. Pasad, pasad. Fernando, es un placer conocerte por fin de una forma más oficial». Su voz rezumaba miel, pero sus ojos permanecían fríos. Alberto Valenzuela solo asintió a modo de saludo, sin apartar la vista de su teléfono. «Por favor, a la mesa», Beatriz le indicó con un gesto. «Espero que le guste la comida francesa». Fernando, que nunca había probado la cocina francesa, se limitó a encogerse de hombros. «No tengo pretensiones con la comida». Beatriz apretó los labios. «Sí, por supuesto. Una obra no debe ser momento para gourmets». Marisol sintió que su padre se ponía tenso. Ricardo, al darse cuenta, intentó calmar la situación. «Brindemos por nuestra reunión. ¿Champán?» «Preferiría una cerveza», respondió Fernando con sinceridad. Se hizo un pesado silencio en el comedor. Beatriz parecía haberse tragado un limón. «¿Cerveza?», intervino. «Me temo que no tenemos esa bebida». «Agua, entonces», respondió Fernando con calma. El almuerzo se convirtió en una elaborada tortura. Beatriz hablaba sin cesar de sus viajes, actos benéficos y reuniones sociales. De vez en cuando, Alberto intercalaba algún comentario sobre el estado de la bolsa. Fernando comía en silencio, sintiéndose claramente fuera de lugar. «¿Y cómo piensas participar en la vida de la joven familia?», preguntó de pronto Beatriz. «Económicamente, quiero decir». Marisol casi se atragantó. «Mamá Beatriz no es para nada». «¿Por qué no?», Beatriz la interrumpió. «Es un asunto importante. Al fin y al cabo, una boda es un acontecimiento caro». Fernando dejó el tenedor. «Le daré a mi hija lo más preciado, mi bendición y mi amor. En cuanto al dinero, soy un trabajador honrado. Todo lo que puedo lo he invertido en criar a Marisol». «Ah, qué conmovedor». Beatriz fingió una sonrisa. «Pero en nuestro círculo se acostumbra una participación más sustancial por parte de la familia de la novia». «En su círculo, señora Valenzuela», se enderezó Fernando, «puede que sea costumbre medir el amor por el dinero. En el mío, no». Alberto colgó por fin el teléfono. «¿Te das cuenta de que la boda será cubierta por la prensa? ¿Qué dirá la gente cuando se entere de que el padre de la novia es un simple constructor?» «Sí, soy un simple constructor», la voz de Fernando se endureció. «Pero nunca me he avergonzado de mi trabajo. Construyo casas en las que vive la gente. ¿Qué construyes tú además de pirámides financieras?» «¿Cómo te atreves?», chilló Beatriz. Ricardo se levantó de un salto. «Basta ya, todos vosotros. No permitiré que insultéis ni a mi familia ni a la de mi prometida». Marisol se sentó apretando la servilleta con sus dedos blanqueados. Sus peores temores se estaban haciendo realidad. «Vamos, hija», se levantó Fernando de la mesa. «Gracias por la comida, señora Valenzuela. Ha sido informativo. Pero el postre», Beatriz protestó débilmente. «Quédatelo, junto con tu esnobismo».
En el taxi, Marisol rompió a llorar. «Papá, ¿por qué has hecho eso?» ¿Qué era lo correcto, hija? ¿Tragarse en silencio su desprecio? ¿Dejar que te humillaran? Pero ahora va a ser aún más difícil. Fernando abrazó a su hija. Si tu Ricardo te quiere de verdad, no habrá complicaciones que se interpongan. Y si no, tal vez sea mejor averiguarlo ahora. Por la noche, Ricardo llamó. Se disculpó largamente por el comportamiento de sus padres, juró su amor y prometió que las cosas mejorarían. Pero Marisol ya no podía deshacerse de su ansiedad. Recordaba cómo Beatriz había arrugado la nariz ante cada palabra de su padre, cómo Alberto había ignorado desafiante su presencia. En el trabajo, Carmen se había dado cuenta de su estado. «¿Qué te pasa, ángel mío? No eres tú misma». Marisol relató el desastroso almuerzo. Carmen negó con la cabeza. «Sabes, cariño, cuando dos mundos diferentes chocan, siempre saltan chispas. La cuestión es qué será más fuerte, si el amor o los prejuicios». Sofía, que había oído la conversación, trató de consolarla. «Quizá las cosas cambien después de la boda. Solo tienen que acostumbrarse». Pero Marisol ya no estaba tan segura. Quería a Ricardo con toda su alma, pero el abismo que separaba a sus familias parecía insalvable. Cada vez que miraba el brillante anillo que lucía en su dedo, se preguntaba, ¿sería suficiente su amor para superar todos esos obstáculos? Tras una desafortunada cena familiar, Beatriz Valenzuela tomó el control absoluto de los preparativos de la boda. Cada mañana, Marisol recibía largas listas de tareas y recomendaciones. Empezaba con mensajes a las 6 de la mañana y terminaba con llamadas nocturnas. «Cariño, te he reservado una cita con el mejor estilista de la ciudad», sonaba la voz de Beatriz a través del auricular. «Y no olvides tu clase de etiqueta. Hoy es a las 5, no llegues tarde». Marisol se sentó en el borde de la cama, intentando apuntarlo todo en su cuaderno. Su pequeña habitación estaba abarrotada de revistas de moda, muestras de telas y listas de invitados. En una silla colgaba un vestido de novia inacabado, una creación en blanco roto de un famoso diseñador que costaba tanto como el sueldo anual de su padre. «Y además, cariño», continuó Beatriz, «insisto en que te tomes unas vacaciones de tu tienda. Necesitas concentrarte plenamente en tus preparativos. Pero no puedo dejar mi trabajo tan de repente». «Puedes y debes. Ahora tienes un estatus diferente. Es hora de que te acostumbres». Después de esta conversación, Marisol se sintió completamente derrotada. Preparó mecánicamente el desayuno mientras su padre se preparaba para ir a trabajar. «¿Te han torturado del todo, hija?» Fernando miró atentamente su rostro agotado. «No, papá, solo mucho que hacer», intentó sonreír Marisol. «Beatriz quiere que todo sea perfecto». «Perfecto para ella», refunfuñó papá. «¿Y tú qué quieres?». Esa pregunta persiguió a Marisol todo el día. En el trabajo se presentó para unas vacaciones forzadas. Carmen la abrazó. «Te echaremos de menos, Ángel. Pero vendrás a enseñarnos el vestido, ¿verdad?». «Por supuesto». Marisol sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Estáis todos invitados a la boda». Sofía aplaudió entusiasmada, pero Diego frunció el ceño. «¿Lo sabe tu futura suegra?». Marisol permaneció en silencio. Recordó cómo Beatriz había refunfuñado mientras miraba la lista de invitados a su lado. «Cariño, hay que respetar cierto nivel. ¿No podemos limitarlo solo a la gente más cercana?». La clase de etiqueta se había convertido en una auténtica tortura. Una anciana de postura perfecta y mirada férrea señalaba sin piedad cada error. «No, no y no. Endereza la espalda, los codos fuera de la mesa. Esta copa es para vino blanco, no para champán». Marisol pasó horas aprendiendo a sentarse, andar y hablar correctamente. Su gracia natural parecía ahora tosca y grosera. Cada movimiento requería un control consciente. Ricardo venía por las tardes.
Parecía cansado. La preparación del traspaso de parte de la dirección de la empresa había ocupado todo su tiempo. Se sentaban en su coche a la puerta de la casa de Marisol, intentando aprovechar los escasos momentos de intimidad. «Ten un poco de paciencia», le susurró, besándole los dedos. «Mamá solo quiere lo mejor». «Lo sé». Marisol se acurrucó contra su hombro. «Es solo que a veces es demasiado». «¿Qué es demasiado?» «Todo. Estas interminables lecciones, pruebas, reuniones. Me siento como una muñeca a la que intentan dar nueva forma». Ricardo suspiró. «Así son las cosas en nuestro círculo. Ya te acostumbrarás». Pero era difícil acostumbrarse, sobre todo a las miradas lascivas y los cuchicheos a sus espaldas. Un día, en el salón de belleza, escuchó una conversación. «Sí, esa es, la prometida del joven Valenzuela. Dicen que es una simple vendedora». «¿En serio? Pobre Beatriz. Qué pena». En casa, Marisol pasaba horas frente al espejo practicando su sonrisa social. Aprendía los nombres de vinos caros, memorizaba los nombres de personas importantes, memorizaba las reglas de etiqueta. Por la noche soñaba con interminables filas de cubiertos y miradas críticas. Beatriz aparecía de repente, como una estricta celadora. «Querida, ¿aún no te has cambiado el peinado? ¿Y esos zapatos? No, eso no sirve. He concertado una cita con un peluquero y un estilista. Mañana a las 10». Marisol no discutió más. Dejó que su larga melena oscura se transformara en un estilo a la moda, cambió todo su vestuario y empezó a hacerse la manicura 2 veces por semana. Su propio reflejo en el espejo era cada vez más extraño. Fernando observaba en silencio la transformación de su hija. Una noche la detuvo. «Marí, ¿te acuerdas siquiera de cómo eras antes?» «Papá, tengo que encajar. Es importante para Ricardo». «¿Qué es importante para ti?» Esa pregunta quedó sin respuesta. En la vorágine de los preparativos de la boda, Marisol ya no podía separar sus deseos de las exigencias que se le imponían. Una mañana, Beatriz anunció: «Te vas a vivir con nosotros dentro de una semana. La novia debe pasar los últimos días antes de la boda en casa del novio, es la costumbre». «Pero papá, tu padre lo entenderá. Es hora de que te acostumbres a tu nueva vida». La última noche en casa, Marisol estuvo sentada en la cocina con su padre durante largo rato. Estaban en silencio, pero ese silencio hablaba más que cualquier palabra. Fernando había preparado su tisana favorita, un olor tan sencillo y autóctono después de todos los exquisitos postres franceses y los caros vinos. «Te voy a echar de menos, papá». «Yo también, cariño, yo también». La primera mañana en la mansión Valenzuela comenzó con un insistente golpe en la puerta. Marisol, desacostumbrada a la enorme habitación de invitados con pesadas cortinas, no se dio cuenta inmediatamente de dónde estaba. «Señorita Hernández», llegó la voz de la criada. «La señora Beatriz la espera para desayunar dentro de 20 minutos». Marisol miró el reloj. Eran las 7 de la mañana. En su casa, a esa hora, solo se despertaba con el sonido del jugueteo de su padre en la cocina. Aquí, sin embargo, había una rutina estricta. La habitación de invitados que le habían asignado antes de la boda era más grande que todo el piso que había compartido con su padre. Una lujosa cama con dosel, muebles antiguos, un enorme espejo con marco dorado. Todo gritaba riqueza y prestigio, pero Marisol se sentía como una extraña en medio de aquel lujo. Se vistió apresuradamente, eligiendo uno de los trajes nuevos que había comprado por insistencia de Beatriz. Una joven criada, Lucía, como se había presentado ayer, ya la esperaba en el pasillo. La chica tenía más o menos la edad de Marisol, pero mantenía un porte formal. «Permítame mostrarle el pequeño comedor». Lucía se adelantó un poco, mostrándole el camino a través del laberinto de pasillos. Beatriz estaba sentada ante su escritorio, revisando el correo de la mañana. Dirigió una mirada crítica a Marisol. «Buenos días, querida.
La próxima vez, intenta vestirte más rápido. La puntualidad es una cualidad importante para un miembro de la familia Valenzuela. El desayuno transcurrió en un silencio opresivo. Marisol apenas tragó unos trozos de fruta y tomó un sorbo de café. Echaba de menos los desayunos sencillos con su padre: huevos revueltos, bollos frescos, café fuerte y dulce. «Hoy tenemos un día ajetreado», anunció Beatrice. «Primero una prueba del vestido de novia, luego una reunión con los floristas y después el ensayo de la ceremonia». «¿Estará Ricardo en el ensayo?», preguntó Marisol esperanzada. «Tiene una reunión importante con unos inversores. No seas egoísta, querida. Los negocios no pueden esperar». Después del desayuno, comenzó el interminable ciclo de reuniones y sesiones de prueba. Marisol se sentía como un maniquí del que todos se deshacían a su antojo. Los diseñadores discutían sobre su figura como si ella no estuviera aquí. Los floristas discutían sobre los arreglos sin pedirle su opinión. En sus escasos momentos de descanso, deambulaba por la enorme casa, intentando memorizar la distribución de las habitaciones. La mansión parecía poco acogedora y fría, a pesar de la costosa decoración. Las fotografías de las paredes contaban la historia de la familia Valenzuela. Todos tan guapos, seguros de sí mismos, con sonrisas igualmente arrogantes. Por la noche, agotada por las interminables instrucciones, Marisol intentó llamar a Ricardo. El teléfono estaba apagado. Le envió un mensaje: «Te echo de menos. ¿Cuándo te veré?». La respuesta llegó una hora después: «Lo siento, amor. Reuniones hasta altas horas de la noche. Ya me contarás mañana». Marisol se sentó en el alféizar de la ventana, mirando hacia la oscuridad del jardín. En algún lugar, más allá de la alta valla, la ciudad familiar zumbaba. Sacó el teléfono y marcó el número de su padre. «¿Cómo estás, pequeña?». Su voz sonaba preocupada. «Estoy bien, papá», intentó sonar alegre. «Solo muy ocupada preparándome». «¿Has estado llorando?». «No, tal vez un poco. Solo estoy cansada». Se oyeron pasos en el pasillo y Marisol se despidió apresuradamente. Lucía apareció con el té de la tarde. «Señorita, déjeme ayudarla a prepararse para ir a la cama». «No hace falta, puedo hacerlo yo sola». Lucía sonrió con extrañeza. «Como usted diga, pero tendrá que acostumbrarse a que la ayude una criada. Así son las cosas en esta casa». Por la noche, Marisol no pudo dormir durante mucho tiempo. La cama era demasiado blanda, las almohadas demasiado mullidas. En algún lugar de la casa crujían las tablas del suelo, las cortinas crujían por el aire acondicionado. Todos los sonidos parecían extraños e inquietantes. La mañana siguiente empezó igual. Levantarse temprano, un desayuno tenso con Beatriz, preparativos interminables. Ricardo no apareció hasta la noche, cansado y distraído. «Siento no haber podido estar contigo», le besó la mejilla. «Asuntos de la empresa». «Lo entiendo», Marisol se acurrucó contra él. «Es que me siento muy sola aquí». «Tonterías. Mamá te ha rodeado de atenciones y Lucía siempre está ahí para ayudar». Marisol quiso decir que los cuidados de Beatriz eran más bien un entrenamiento y que Lucía la inquietaba vagamente, pero guardó silencio. Ricardo parecía agotado. Los días se alargaban lentamente. Marisol se sobresaltó al notar cómo estaba cambiando bajo la influencia de esta casa. Sus movimientos se volvieron más suaves, su voz más tranquila. Había aprendido a responder a lo que se esperaba de ella, no a lo que pensaba. Incluso su vestido azul favorito parecía ahora fuera de lugar entre los trajes de diseño. Una noche escuchó a Beatriz hablando por teléfono. «Sí, querida, estamos haciendo lo mejor que podemos. Por supuesto, no es una elección ideal, pero Ricardo es testarudo. No, la pondremos guapa a tiempo para la boda». Marisol apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas.
Casi podía sentir físicamente cómo su personalidad se disolvía entre aquellas paredes, cómo desaparecía la chica alegre y sincera que había sido hacía solo unos meses. Ricardo venía cada vez menos a casa. Cuando se veían, se mostraba siempre cariñoso, pero distraído. Sus pensamientos estaban claramente ocupados en otra cosa. O tal vez, pensó Marisol, se estaba haciendo a la idea de que ella pronto formaría parte de su mundo, un mundo en el que los sentimientos se ocultaban cuidadosamente tras una máscara de cortesía social. 2 días antes de la boda, la mansión Valenzuela se había convertido en un auténtico hormiguero. Había decoradores, floristas, organizadores con listas y tabletas por todas partes. Beatriz corría entre ellos, dando órdenes en un tono áspero y poco complaciente. Marisol se despertó con el ruido de los muebles. En el jardín se estaban instalando las carpas para el banquete de bodas, y el zumbido del trabajo se oía incluso a través de las gruesas paredes. Se sentó en la cama, sintiendo un extraño vacío en su interior. Faltaban 48 horas para la boda. «Señorita Hernández», Lucía llamó a la puerta. «El desayuno está servido en el invernadero. La señora Beatriz me pidió que me diera prisa». El invernadero estaba cargado por las muchas flores que habían traído para decorar la ceremonia. Beatriz estaba sentada ante una mesa llena de carpetas y muestras. «Ah, ahí estás, querida». Ni siquiera levantó la vista de los papeles. «Toma asiento. Tenemos que aprobar el menú definitivo y sentar a los invitados». Marisol se sentó obedientemente en una silla. Le pusieron delante una taza de café y un plato de cruasanes, pero no tenía hambre. «Creo que tu padre debería sentarse en la segunda fila». Beatriz pasó el dedo por el diagrama. «Solo los parientes más cercanos estarán en la primera». «Pero es mi único padre». «Cariño», Beatriz la miró por fin, «hay que seguir el protocolo, entiéndelo». Marisol quiso objetar, pero el mayordomo irrumpió en el invernadero con más preguntas, y el momento se perdió. Observó en silencio cómo se decidía cada detalle de su propia boda, como si ella no fuera una novia sino una extra en una obra de teatro ajena. El día transcurrió en un ajetreo interminable. Probarse el vestido de novia le llevó 3 horas. Cada pliegue, cada abalorio tenía que ser perfecto. La peluquera y la maquilladora discutían sobre los peinados como si Marisol fuera un maniquí. El fotógrafo exigió un sinfín de montajes para la sesión preboda. Por la noche, le dolía la cabeza de tantas instrucciones y exigencias. Intentó encontrar un rincón tranquilo en la biblioteca, pero incluso allí podía oír las voces de los trabajadores que instalaban las luces en el jardín. «Ahí estás». Lucía se asomó a la biblioteca. «La señora Beatriz te ha estado buscando. Es hora de que te pruebes los zapatos para el primer baile». Marisol notó que la joven criada sonreía de forma extraña. Lucía había aparecido a menudo de improviso en los últimos días, como si la siguiera. Su actitud servicial parecía artificiosa y su mirada excesivamente atenta. «Enseguida voy», respondió Marisol, y Lucía se retiró de mala gana. Por la noche, su padre la llamó. «¿Cómo estás, pequeña?» «Cansada, papá. Hay tanto ajetreo aquí». «¿Por qué no vienes a casa? ¿Pasar la última noche en tu habitación?» «Beatriz no me deja. Dice que la novia debe estar en casa del novio antes de la boda». Hubo un pesado silencio. «Papá, ¿vendrás mañana al ensayo?» «Por supuesto, cariño. Allí estaré». Por la noche, Marisol no pudo dormir durante mucho tiempo. Oía a Beatriz abajo, reprendiendo a uno de los organizadores, el zumbido de los generadores en el jardín, los cuchicheos de los criados en los pasillos. La casa vivía su vida, preparándose para el gran acontecimiento. La mañana comenzó con un nuevo ajetreo. Los organizadores llegaron con las últimas muestras de decoración, los floristas con ramos de muestra, los pasteleros con bocetos de la tarta nupcial. Marisol se sentía completamente agotada y, después de todo,
Solo era el día del ensayo. Ricardo apareció cerca de la hora de comer. Parecía cansado y preocupado. «Lo siento, amor», le besó la mejilla. «Reuniones desde esta mañana. ¿Cómo van los preparativos?» «Va bien». Marisol quiso hablarle de sus dudas, del extraño comportamiento de Lucía, de la presión de su madre, pero guardó silencio. «Tu madre lo controla todo. Ella quiere lo mejor. Va a ser la boda más bonita del año». Había orgullo en su voz, pero a Marisol le pareció que no hablaba de su unión, sino de un acontecimiento social para impresionar a la sociedad. El ensayo de la ceremonia se alargó. El oficiante hizo que todos repitieran cada movimiento varias veces. Beatriz insistió en ensayar hasta la música. Fernando, que llegó a la hora convenida, observaba en silencio, apartado. En sus ojos, Marisol vio preocupación. Al anochecer, cuando todos se habían marchado, la casa quedó por fin en silencio. Marisol se asomó a la ventana de su habitación y contempló el jardín iluminado. Las tiendas se veían blancas en la oscuridad, como enormes fantasmas. Mañana habría aquí una multitud de invitados, música, risas, y pasado mañana. Pasó la mano por el cristal frío. Algo sutilmente inquietante flotaba en el aire. Tal vez fuera el cansancio de los interminables preparativos, o el miedo a la nueva vida que comenzaría en 2 días, o... Del pasillo llegaban voces apagadas. Marisol reconoció la risa de Lucía, extrañamente juguetona para ser una simple criada. Luego todo quedó en silencio, solo que en algún lugar del fondo de la casa un reloj antiguo hacía tic-tac, contando los minutos que faltaban para el día más importante de su vida. La noche anterior a la boda, la mansión de Valenzuela estaba inusualmente tranquila. El ajetreo de los últimos días había sido sustituido por una tensa expectación. Marisol estaba tumbada en la cama mirando al techo. El sueño no llegaba. El reloj de la mesilla marcaba las 2:30 de la madrugada. Se levantó y se acercó a la ventana. Los farolillos ornamentales parpadeaban en el jardín, iluminando las carpas blancas y los arcos florales. Todo estaba listo para la fiesta de mañana. El vestido de novia colgaba de un perchero especial, los zapatos estaban junto al tocador, las joyas esperaban en cajas de terciopelo. Marisol se puso una bata de seda, otro regalo de Beatriz, y salió al pasillo. Tal vez un paseo le ayudaría a calmarse. Sus pies descalzos pisaron en silencio la mullida alfombra. La mansión parecía diferente a esta hora, más real, sin lujos ostentosos ni alborotos. Había una luz tenue en la planta baja. Marisol oyó música procedente del ala donde se encontraban las habitaciones de Ricardo. Echaba de menos a su prometido, al que no había visto mucho en los últimos días. Siempre estaba ocupado con el trabajo, llegaba tarde y se iba temprano por la mañana. Marisol se dirigió a su habitación, pensando que probablemente él también estaría despierto, preocupado antes del gran día. Podían hablar como cuando empezaron su relación. Últimamente echaban mucho de menos la simple interacción humana. La música sonaba cada vez más fuerte. Era una composición lenta de jazz. A Ricardo le encantaba ese tipo de música. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Una franja de luz caía por la rendija. Marisol había alargado la mano para llamar cuando oyó la risa de una mujer. Se quedó inmóvil. La risa se repitió, tranquila, íntima. Marisol reconoció la voz. Lucía. Un paño crujió en la habitación. Se oyó el sonido de un beso. Ricardo, cariño. La voz de Lucía era melosa. ¿Estás seguro de que mañana todo irá según lo previsto? Por supuesto, cariño. Todo saldrá perfecto. Marisol se puso en pie, incapaz de moverse. Se le helaron las manos y la sangre le retumbó en los oídos. ¿Es que ese simplón no sospecha nada? La voz de Lucía sonaba burlona. Marisol es demasiado ingenua, se cree todo lo que le digo. ¿Y qué pasará después de la boda? Lo mismo que ahora, mi amor.
Ella recibirá el estatus de mi esposa y yo recibiré mi herencia. Mi padre puso como condición que debo casarme antes de los 30 años para recibir mi parte de la empresa. ¿Y yo qué? Lucía se estiró caprichosamente. Te quedarás conmigo como antes. ¿Crees que podría ser feliz con esa simple dependienta? Ni siquiera sabe qué vino va con las ostras. Se rieron. Marisol sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Dio un paso atrás, luego otro. Le temblaban las piernas. En ese momento, la puerta se abrió y Lucía se plantó en el umbral con un picardías de seda. Cuando vio a Marisol, no pareció sorprendida ni avergonzada. Una sonrisa triunfante apareció en su rostro. «Oh, señorita Hernández», se estiró. «¿No puede dormir antes del gran día?» Ricardo miró fuera de la habitación. Tenía la camisa desabrochada y el pelo revuelto. Algo parecido a la culpabilidad apareció en su rostro, pero fue rápidamente sustituido por la irritación. «Marisol, ¿qué haces aquí?» Ella no pudo pronunciar palabra. Todas las frases, todas las recriminaciones se le atascaban en la garganta. Se quedó mirando al hombre al que estaba a punto de entregar su vida. «Cariño, no es lo que piensas», empezó Ricardo, pero fue interrumpido por el golpeteo de unos tacones sobre el parqué. «¿Qué está pasando aquí?» La voz de Beatriz sonó como un látigo. Salió de la oscuridad del pasillo, envuelta en una bata de seda impecablemente peinada, como si ni siquiera hubiera tenido intención de dormir. He visto... Marisol intentó hablar, pero Beatriz la interrumpió. «Cosas que no estaban destinadas a tus ojos», la cortó. «Ricardo, querido, ten cuidado. Y tú, querida, vuelve a tu habitación. Mañana es un gran día, tienes que estar guapa». «¿Lo sabías?» Marisol miró a Beatriz. «¿Lo sabías todo?» «Claro que lo sabía. ¿Y qué? Esas cosas son la norma en nuestro círculo. Lo principal es observar el decoro». Marisol desvió la mirada hacia Ricardo. Estaba apoyado en la jamba de la puerta, más molesto que culpable. «Te quería», susurró ella. «¿Quererte?» Beatriz se rió. «Chica, ¿de verdad creías que mi hijo iba a amar en serio a una simple dependienta? Fue un capricho de mi hijo. Ricardo necesita una esposa de una familia decente, aunque no sea rica, para conseguir su herencia. Y tú consigues estatus y una vida de seguridad. Me parece un trato justo». Lucía se apretó contra Ricardo, apoyando desafiante la cabeza en su hombro. Su mirada triunfante hablaba más claro que las palabras. «La boda se celebrará mañana», dijo Beatriz con firmeza. «Todo está pagado. Los invitados están convocados. Firmarás el contrato matrimonial y te convertirás en la señora Valenzuela. Y en cuanto a la vida personal, son detalles que no deben discutirse en la sociedad educada». Marisol sintió que algo se rompía por dentro. Todos esos meses de preparación, toda la humillación y el intento de encajar, todo era mentira. No era más que un peón en el juego de otro. Sin decir palabras, se dio la vuelta y se fue a su habitación. La risa de Lucía y la voz tranquilizadora de Beatriz resonaron detrás de ella. «Ricardo, cariño, ten cuidado y aséate, que mañana temprano vienen los fotógrafos». En su habitación, Marisol se tumbó en la cama. Su vestido de novia blanqueaba en la oscuridad como un fantasma de esperanzas incumplidas. En su tocador brillaba un anillo de diamantes, símbolo de un falso amor. Alba encontró a Marisol sentada en una silla junto a la ventana. No había pegado ojo en toda la noche. En su rostro pálido había una expresión de fatiga infinita. Los primeros rayos de sol iluminaban el vestido de novia que aún colgaba del perchero especial, blanco como la nieve, lujoso, como una burla del destino. A las 6:30 llamaron a la puerta. Había llegado un equipo de estilistas. Marisol siguió mecánicamente sus instrucciones y se dejó peinar y maquillar. Se miró en el espejo, pero vio la cara de otra persona. La maquilladora le habló con entusiasmo de lo hermosa novia que sería, sin notar el vacío en sus ojos.
Señorita, está usted muy pálida, comentó uno de los ayudantes. Preocupada, Marisol se limitó a asentir. ¿Cómo explicarle a aquella gente que su corazón se había roto en 1000 pedazos? Que el novio al que amaba con toda su alma había resultado ser un mentiroso calculador, que la boda se había convertido en una farsa en la que ella hacía el papel de ingenua tonta. A las 8 apareció Beatriz, impecablemente vestida y serena. ¿Cómo está nuestra novia? Le dirigió a Marisol una mirada apreciativa. Tenemos que añadir más colorete. Y recuerda, sonríe. Los fotógrafos estarán pendientes de todos tus movimientos. Marisol miró a su futura suegra en silencio. Aquella mujer lo sabía todo desde el principio. Sabía de Lucía, de los verdaderos motivos de su hijo, de la falsedad de todo lo que estaba pasando. Veo que sigues disgustada por lo de anoche. Beatriz se sentó a su lado. Escúchame con atención, querida. En nuestro círculo, los matrimonios no se hacen por amor, sino por conveniencia. Consigues estatus, dinero, posición en la sociedad. ¿No es eso lo que sueñan todas las chicas? Yo soñaba con el amor, respondió Marisol en voz baja. El amor es un cuento de hadas para pobres, replicó Beatriz. La vida real se construye sobre otros principios. A las 10 empezaron a llegar los primeros invitados. Marisol oía el ruido de los coches, las voces, las risas. La ceremonia empezaría a las 11. Ha llegado tu padre, anunció uno de los asistentes. ¿Quieres verle? Marisol levantó la cabeza bruscamente. Sí, por favor. Quiero hablar con mi padre. Beatriz frunció el ceño. Pero no por mucho tiempo. Todavía tenemos que ponernos un vestido. Fernando entró en la habitación y a Marisol le dio un vuelco el corazón. Parecía tan extraño en este lujoso entorno, un hombre sencillo y honesto vestido con un traje de fin de semana. «Papi», corrió hacia él, olvidando su elaborado peinado y su caro maquillaje. «¿Qué te pasa, pequeña?» Su padre percibió enseguida que algo iba mal. «¿Has estado llorando?» Beatriz se levantó. «Te dejo sola un momento. La novia tiene 10 minutos». Cuando la puerta se cerró tras ella, Marisol rompió a llorar. Las lágrimas corrían por su rostro cuidadosamente maquillado, dejando oscuros senderos. «Papá, no puedo casarme con él». «¿Por qué? ¿Qué ha pasado?» Entre lágrimas, Marisol relató lo que había visto la noche anterior. Sobre Lucía, sobre las palabras de Ricardo, sobre la cínica reacción de Beatriz. Con cada palabra el rostro de Fernando se ensombrecía más y más. «Así que todo fue capricho suyo, entonces». Su voz temblaba de ira. «Todo el cortejo, las promesas, los regalos. Querían una chica sencilla de una familia decente», sonrió Marisol con amargura. «El contrato millonario ya está firmado, los invitados están invitados. Beatriz dijo que la boda debía celebrarse pasara lo que pasara». Fernando apretó los puños. «No, mi hija no será moneda de cambio en sus sucios juegos». En ese momento la puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba Ricardo, con un smoking inmaculado, fresco y guapo como si la noche anterior no hubiera ocurrido. «Marisol, mi amor», se adelantó. «Vengo a disculparme por el malentendido de anoche». «¿Malentendido?» Fernando se interpuso entre él y su hija. ¿Llamas malentendido a la traición? Señor Hernández. Ricardo intentó mantener un tono social. Este asunto solo nos concierne a su hija y a mí. No, joven. Este asunto concierne al honor de mi familia. Beatriz entró en la habitación, seguida de Alberto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué llora la novia? Falta menos de una hora para la ceremonia. No habrá ceremonia, dijo Fernando con firmeza. ¿Cómo que no la habrá? Alberto se adelantó. ¿Te das cuenta de cuánto dinero se ha invertido? ¿Cuántos invitados ha habido? No me importa tu dinero, replicó Fernando. Mi hija no se casará con un mentiroso y un traidor.
Beatriz jadeó indignada. ¿Cómo te atreves? ¿Quién eres tú para decirle a la familia Valenzuela lo que tiene que hacer? La habitación de la novia, aún llena del susurro de la seda y el aroma de las flores, se había convertido en un campo de batalla. Marisol estaba de pie junto a la ventana, apretando las manos temblorosas contra el pecho. Su pelo perfecto estaba despeinado y las lágrimas, negras de rímel, corrían por sus mejillas. Su vestido de novia, tirado descuidadamente en la silla, parecía ajeno e innecesario. Beatriz golpeó nerviosamente el parqué con el tacón. ¿Te das cuenta de que estás montando un escándalo? Hay cientos de invitados abajo. Que se vayan. La voz de Fernando era tranquila pero firme. Todos tus invitados, todas tus falsas sonrisas, nada de esto servirá. Ricardo se adelantó, con la cara contorsionada por la ira. Escucha, simple constructor. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que puedes arruinar así todos nuestros planes? ¿Planes? Fernando se volvió hacia él. ¿Qué planes, joven? Engañar a mi hija, usarla para tu capricho. Alberto Valenzuela sacó su teléfono. Ahora mismo llamo a mis abogados. El contrato está firmado. La multa será enorme. De repente, Marisol sintió que una oleada de rabia crecía en su interior, pura, feroz, desplazando el dolor y la humillación. Un contrato. Eso es para ti el matrimonio, solo un contrato. ¿Qué otra cosa podría ser? Beatriz sonrió despectivamente. ¿De verdad creías en el cuento de hadas del príncipe azul? ¿Sobre un gran amor entre un rico heredero y una dependienta? En ese momento la puerta se abrió entreabierta y Lucía se coló en la habitación. Iba vestida con su uniforme de criada, pero se mostraba desafiante y segura de sí misma. Perdóneme, señora Beatrice, los invitados están empezando a preocuparse. Ah, ahí está. Fernando miró a la chica. Esa señora. Lucía se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. No sé de qué me habla, señor. Lo entiendes todo. Habló Marisol con firmeza por primera vez. Te vi ayer. Oí cada palabra. Ricardo se sacudió como de una bofetada. Marisol, exageras. Fue una debilidad momentánea. ¿Minuto? Marisol rió amargamente. ¿Y decir que solo me necesitabas por la herencia también fue una debilidad momentánea? Un pesado silencio flotaba en la habitación. Beatriz fue la primera en romperlo. Está bien, no despleguemos el drama. Sí, Ricardo tiene ciertas aficiones. Sí, el matrimonio se planeó por conveniencia, pero ¿no le estamos ofreciendo a cambio una vida maravillosa? ¿Una vida maravillosa? Fernando dio un paso hacia ella. ¿Llamas vida hermosa a la mentira y la traición? ¿Y qué puedes ofrecerle a tu hija? Intervino Alberto. ¿Una vida de pobreza? ¿Un trabajo de vendedora hasta la vejez? Puedo ofrecerle honor y dignidad, replicó Fernando. Algo que tú nunca tuviste. Ricardo soltó de pronto una carcajada maligna y desagradable. ¿Honor? ¿Dignidad? ¿Cuánto vale eso en el mercado, eh? ¿Sabes cuántos de esos honrados y honorables han intentado abrirse camino en nuestro mundo? Tu hija era solo una elección conveniente, joven, hermosa, de una familia decente, una candidata perfecta para una herencia. Marisol sintió que algo en su interior finalmente moría. Todas las ilusiones, todas las esperanzas se desmoronaron bajo el peso de aquellas crueles palabras. Entonces, todo este tiempo, miró a Ricardo a los ojos. Todos estos meses, todas las citas, todas las promesas. Negocios, cariño. Se encogió de hombros. Nada personal. No pensarías que realmente podría amar a alguien como tú, ¿verdad? Lucía rió suavemente, tapándose la boca con la palma de la mano. Beatriz le lanzó una mirada irritada. Cállate, tonta. Podrías estropearlo todo. Nada va a salir mal, dijo Fernando con firmeza, porque no habrá boda. No te atreverías. Alberto dio un paso hacia él. Te destruiré.
Ni siquiera conseguirás trabajo de conserje. ¿Amenazarme? Fernando se enderezó. Bueno, amenázame, pero mi hija no será moneda de cambio en tus sucios juegos. Marisol se acercó a su padre y le cogió la mano. Papá tiene razón. No me casaré contigo, Ricardo. Jamás. Te arrepentirás, murmuró Ricardo entre dientes apretados. Te juro que te arrepentirás. No. Marisol se quitó el anillo del dedo y lo dejó sobre el tocador. Solo hay una cosa que lamentar, el tiempo perdido y un corazón roto, pero mejor eso que una vida de mentiras. Beatriz se salpicó las manos. Entra en razón, niña tonta. Estás renunciando a todo, riqueza, posición en la sociedad, futuro. No, señora Valenzuela, sonrió Marisol por primera vez en mucho tiempo. No renuncio al futuro, estoy renunciando al falso presente. Lucía no aguantó más y resopló. Como si tuvieras elección. No eres más que una simple dependienta, una don nadie. Fernando se volvió bruscamente hacia ella. Mi hija no es un don nadie. Es una persona honrada, no como todas vosotras. Solo eres guapa por fuera, pero por dentro das asco. Ricardo dio un paso hacia él con la mano levantada para darle un puñetazo. ¿Cómo te atreves, asqueroso constructor? Todo sucedió en cuestión de segundos. Ricardo, perdiendo el control de sí mismo, se abalanzó sobre Fernando con el puño en alto. Pero los años de trabajo en la construcción habían hecho al padre de Marisol fuerte y rápido. Interceptó el brazo de Ricardo y lo empujó con una fuerza inesperada. Ricardo salió volando contra la pared, derribando un jarrón de flores por el camino. Fragmentos de cristal se esparcieron por el suelo, mezclándose con el agua y las rosas blancas. Tú te has atrevido a pegarme. Ricardo se agarró el hombro magullado. Tenía el pelo perfecto revuelto y una mancha húmeda del agua de las flores se difuminaba en su camisa blanca como la nieve. Beatriz gritó: «¡Guardias, venid enseguida!». Pero Fernando ya estaba avanzando. Su rostro se contorsionó de rabia, la rabia de un padre cuya hija estaba siendo humillada y pisoteada. ¿Así que somos basura para ti? ¿Nadie? ¿Y qué sois vosotros? Mentirosos, traidores, cobardes. Cada palabra iba seguida de un paso adelante. Ricardo retrocedió hasta apoyar la espalda contra la pared. Por primera vez, el miedo apareció en sus ojos. No os atreváis a acercaros más. Trató de mantener lo que quedaba de su dignidad. Te voy a demandar. Alberto cogió el teléfono. Voy a llamar a la policía. Llámalos, respondió Fernando con calma. Vamos a contarles cómo tu hijo engañó a mi hija, cómo planeó casarse por dinero mientras tenía una amante. Seguro que la prensa lo apreciará. Al oír hablar de la prensa, Beatriz se puso pálida. Se agarró al brazo de su marido. Alberto, no, escándalo no, piensa en la reputación de la empresa. Lucía, que hasta entonces se había escondido a espaldas de Ricardo, se adelantó de repente. ¿Y si se lo cuento yo misma a los periodistas? ¿Cuánto me pagará por mi silencio, señora Beatriz? Pequeña desgraciada. Beatriz se abalanzó sobre ella. Marisol observó la escena, sintiéndose extrañamente tranquila. De repente, todo se volvió claro como el cristal. Aquellas personas, a las que había temido y adulado, parecían mezquinas y patéticas. Dos guardias entraron corriendo en la habitación. Se detuvieron en la puerta sin darse cuenta de lo que ocurría. La lujosa habitación se había convertido en un campo de batalla. Un jarrón roto, flores esparcidas, una novia llorando, un novio despeinado contra la pared. «¡Llamad a la policía!», gritó Alberto. «Inténtalo», se volvió Fernando hacia él. «Lo contaré todo, cada sórdido detalle de tu plan, de cómo utilizaste a una chica inocente en beneficio de tu negocio». Beatriz se agarró el corazón. «¡Silencio! ¡Silencio! ¡Todos! Hay invitados abajo». Y como en respuesta a sus palabras, se oyó un murmullo de voces en el piso de abajo. Los invitados se impacientaban a medida que se acercaba la hora de la ceremonia.
Marisol se acercó al tocador y cogió su viejo bolso, lo único que había traído de casa. «Ven, papá. Aquí no hay nada más que hacer». «Espera». Ricardo se apartó de la pared. «No puedes irte así como así. ¿Qué pasa con el contrato? ¿Y la indemnización por daños y perjuicios?» Fernando se volvió hacia él. «Intenta exigirlo por la vía judicial. Cuéntale al juez cómo engañaron a mi hija, cómo planeó una doble vida. Seguro que será un juicio interesante». Alberto y Beatriz se miraron. Sus rostros reflejaban miedo, miedo a la publicidad, al escándalo, a perder su reputación. «Quizá», Alberto empezó, «quizá podamos negociar». «¿Qué hay que negociar?», lanzó despectivamente Marisol. «¿Sobre el precio de mi humillación? No, quédate con tu dinero y tus mentiras». Lucía soltó de pronto una carcajada histérica. «Qué ridículos sois todos. Sobre todo tú, Ricardo. ¿Creías que podías sentarte en 2 sillas? Y ahora estás ahí temblando como una liebre cobarde». «Cállate», gritó Ricardo. «¿O si no qué?». Lucía entornó los ojos. «¿Me vas a pegar? ¿O vas a contarle a mamá las promesas que me hiciste, sobre la casa de la playa, sobre una vida juntos?» Beatriz agarró a su hijo del brazo. «Ricardo, ¿es verdad?». «Claro que es verdad», Lucía triunfó. «Tu precioso hijo me lo prometió todo, y se suponía que esta boda era solo una formalidad». Marisol sintió que su padre le apretaba la mano. «Ven, hija, deja que arreglen su propia ciénaga». Se dirigieron a la puerta. Los guardias se apartaron en silencio para dejarles pasar. Detrás de ellos se oían gritos. Beatriz reprendía a su hijo. Lucía exigía garantías. Alberto intentaba calmarlos a todos. Carmen les salió al encuentro en el pasillo. Había acudido a la boda como invitada. «Marisol, ¿qué está pasando? Los invitados están preocupados». «No habrá boda», respondió Marisol con sencillez. «Nunca la habrá». Bajaron la gran escalera mientras los desconcertados invitados se reunían en el vestíbulo. Marisol caminaba con la cabeza alta, agarrada de la mano de su padre. Aún llevaba su sencillo vestido, el pelo revuelto y el maquillaje corrido, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente libre. Sofía los alcanzó a la salida. «Marisol, espera». «No, Sofía». Marisol negó con la cabeza. «Más tarde. Todo después». Salieron al exterior. El sol estaba alto, iluminando los lujosos coches de los invitados, las decoraciones festivas, los arcos florales. Todo aquel brillo ostentoso parecía ahora oropel barato. Fernando paró el taxi. «¿A casa, hija?» «A casa, papá». Marisol se aferró a su hombro. «A un lugar donde no hay mentiras». El coche se alejó, dejando atrás la mansión Valenzuela con sus habitantes, sus intrigas y mentiras. Marisol no miró atrás, miró hacia adelante donde le esperaba una nueva vida, quizá no tan lujosa, pero honesta y real. El viejo piso les recibió con olores familiares y silencio. Después de la lujosa mansión Valenzuela, aquí todo parecía especialmente sencillo y autóctono. Un sofá raído, viejas fotografías en las paredes, una jaula con un canario junto a la ventana. Marisol se quitó los zapatos y entró en la cocina, donde cada cosa guardaba recuerdos de una infancia feliz. Fernando puso en silencio la tetera, una vieja tetera esmaltada con la boquilla desconchada. Esta tetera había estado en tiempos de su madre, y su silbido siempre significaba consuelo y paz. Su padre sacó del armario una lata de tisana, la misma que su madre solía darle a Marisol cuando estaba enferma o triste. Se sentaron en silencio, mirando por la ventana el viejo patio donde Marisol había jugado una vez con los niños del barrio. Aquel mundo había sido real, sin el falso brillo y el lujo ostentoso. «Sabes», Fernando acarició la cabeza de su hija, «tu madre estaría orgullosa de ti. Has hecho lo correcto». «¿En serio?». Marisol levantó los ojos llorosos hacia él. «Y yo que pensaba que era tan estúpida,
creer en un cuento de hadas. No, cariño, tú solo sabes amar con sinceridad. Los estúpidos son los que creen que el dinero puede sustituir a los sentimientos de verdad. Pasaron toda la tarde recordando el pasado. Fernando sacó un viejo álbum de fotos, no uno brillante como el de Valenzuela, sino uno sencillo con imágenes descoloridas. Aquí está la pequeña Marisol el primer día de colegio, aquí un picnic familiar en el parque, aquí su madre enseñándole a hacer galletas. A la mañana siguiente sonó el timbre. En el umbral estaba Beatriz Valenzuela, impecablemente vestida, pero con una sombra de preocupación en el rostro. En sus manos llevaba un elegante maletín. «Buenos días», intenta fingir una sonrisa social. «¿Puedo pasar?» Fernando bloqueó el paso. «¿Por qué está aquí?» «Me gustaría hablar». Beatriz sacó un sobre de su maletín. «Y ofrecer una compensación por daños morales». Marisol, de pie en el pasillo, sintió que su padre se tensaba. «¿Indemnización?» «Sí», habló Beatriz en tono comercial. «Aquí hay una suma suficiente para asegurarte una existencia sin problemas. A cambio, solo pedimos una cosa: silencio absoluto sobre los sucesos de ayer». Fernando cogió el sobre y lo hizo girar entre sus manos. Luego lo partió lentamente por la mitad sin mirar dentro. Las notas se esparcieron por el rellano. «Lárgate», su voz era tranquila pero firme, «y dile a tu hijo y a su amante, si aparece una palabra sobre mi hija en la prensa, yo mismo iré a la prensa, con todos los detalles». «¿Cómo se atreve?» Beatriz retrocedió. «Te ofrecemos una fortuna. Y te ofrecemos que te largues antes de que llame a los vecinos», se adelantó Fernando. «Que todos vean a la noble familia Valenzuela intentando comprar el silencio del pueblo llano». Beatriz miró a su alrededor. Las puertas de algunos vecinos ya estaban entreabiertas y los rostros curiosos se asomaban. Se apresuró a recoger el dobladillo de su caro vestido y corrió hacia el ascensor, dejando los jirones de billetes en el suelo. Fernando cerró la puerta y se volvió hacia su hija. Ahora sí que se acabó. Marisol abrazó a su padre. «Gracias, papá, por todo». «¿Por qué, pequeña?» «Por enseñarme a apreciar el presente y a no venderme por ningún dinero». Fernando sonrió. «Eso no te lo enseñé yo. Lo heredaste de tu madre, que tampoco perseguía la riqueza. Decía que la principal riqueza está aquí», y se puso la mano sobre el corazón. Una semana después, Marisol estaba de nuevo ante las puertas de cristal del centro comercial Plaza Real. Llevaba un sencillo vestido azul, el mismo que Beatriz había calificado una vez de chillón. El corazón le latía un poco más deprisa de lo normal. Al fin y al cabo, era su primer día de trabajo después de todo lo ocurrido. La tienda Elegance aún no había abierto, pero las luces ya estaban encendidas en el interior. Marisol sacó sus llaves, las viejas y familiares con el llavero desgastado en forma de corazón. El sonido de la cerradura al abrirse le pareció la música más hermosa. «Marisol». Carmen salió corriendo de la trastienda con los brazos extendidos. «Ángel mío». Se abrazaron y Marisol sintió que la tensión de los últimos días empezaba a desaparecer. Carmen olía a su perfume favorito y a pan recién horneado. Como siempre, había traído bollos para todo el personal. «Por fin has vuelto». Sofía se asomó al probador. «Aquí no es lo mismo sin ti». Incluso el silencioso Diego sonrió, saludándola con la cabeza desde detrás del mostrador. Ya había un ramo de flores silvestres sobre el mostrador, sencillo pero sincero, como el cariño de sus compañeras. «Te hemos echado de menos». Carmen se enjugó las lágrimas. «Y orgullosos de ti. Hiciste lo correcto». Marisol echó un vistazo a la tienda, tan nativa, tan acogedora, tan real. Aquí no había el falso brillo de la mansión Valenzuela, ni pretensiones ni mentiras. Aquí estaba su vida real. «¿Sabes?», sonrió, ajustándose la etiqueta con su nombre en el pecho. «Yo también lo echaba de menos».
Todo esto, a ti. Sonó el timbre de la puerta principal. Empezaba la jornada laboral normal. Marisol cuadró los hombros y se volvió hacia el primer cliente. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?